En el último tiempo se han producido varios episodios de violencia vinculada al racismo en nuestro país, específicamente entre pueblos originarios y población migrante. Asimismo, durante este periodo presidencial no es extraño escuchar discursos respecto a reducir al máximo la ilegalidad de las migraciones en nuestro país, en base a que pueden afectar la oportunidad de empleo de las personas nacionales. Es en este contexto donde surge la necesidad de analizar el tema de los movimientos migratorios que han ocurrido en nuestro país desde una perspectiva sociológica y jurídica, la cual es la finalidad de este trabajo. Los antecedentes en los cuales nos basaremos para responder las diferentes preguntas son: discriminación racial en Chile, más blancos y menos sucios, así nos percibimos, que es una encuesta del Instituto de Derechos Humanos, que ustedes pueden ver en pantalla, que fue publicada en el año 2018, donde se abordan las problemáticas sobre la población migrante, tales como la empleabilidad, las agresiones y la discriminación racial y económica. También la humillante agresión contra un trabajador haitiano que fue agredido por una persona que, al percatarse de que una máquina dispensadora no tenía palta, lanzó su completo en la cara del trabajador para posteriormente salir del lugar. Otro tema importante, que es más actual, es el proyecto de ley que está en discusión en el Senado, el cual lleva por nombre Nueva Ley de Migraciones. Su principal objetivo es disminuir la ilegalidad de las personas migrantes y garantizar una política migratoria que apunte a una migración ordenada, segura y regular. Las personas que participarán en contestar las preguntas serán Martín Andrés Villalobos Jara, Benjamín Alfonso Carvajal Trujillos y Vicente Ignacio Ramírez Escobar. Le daremos espacio a Martín para que responda la segunda pregunta del trabajo. Buenas, profesor. Luego de haber visto esta introducción sobre el tema a tratar, le quiero comentar un poco sobre por qué este tema en específico es de interés para la sociología, haciendo referencia a los contenidos del curso. Para ello me es importante indicar que realicé una respuesta escrita a la que voy a proceder a leer, con el objetivo de no dejar cosas en el tintero y ser un poco más preciso en la respuesta. Entonces, durante el paso del tiempo, el mundo se ha visto envuelto en el avance y en el retroceso de diversos paradigmas sociales. Sin embargo, la sociología no se queda atrás, pues a través de ella se ha podido alcanzar una reconstrucción conceptual del mundo y, en definitiva, un entendimiento sobre dichos paradigmas. Así, los derechos humanos en Chile y la migración constituyen un pilar fundamental dentro del ordenamiento jurídico chileno. Por tanto, impulsan en primera instancia reformas legislativas o como también la creación de normas con un enfoque directo. Pero no todo se basa en la composición de normas o procesos jurisdiccionales con el fin de abordar el o los temas relacionados a los derechos humanos, sino es cuestión de la sociología, y hablando también un poco del tema que se va a mencionar más adelante sobre la sociología del derecho. Ella comprende, investiga y analiza, y cito, los comportamientos y fenómenos sociales en cuanto pueden actuar como elementos determinantes de la elaboración de ciertas normas jurídicas. Arnaud y Fariñas. Es por ello que en materia de derechos humanos y sobre el tratamiento y profundización que se le da en Chile y también la migración, la sociología del derecho y la sociología, a fin de cuentas, ha mantenido un constante análisis, puesto que, tanto desde la teoría de Karl Marx como de Herbert Spencer, estas propician herramientas para la construcción y entendimiento de las dinámicas o procesos de las sociedades. Recíprocamente, Marx mantuvo una visión materialista del funcionamiento de las sociedades, destacando que los cambios sociales están influidos por condiciones materiales y que dichas condiciones serán quienes produzcan el cambio social. Según ello, es posible asociar dicho razonamiento al tema a tratar, pues la migración y los derechos humanos a instancias es producida por un anhelo de cambio de las condiciones materiales de un grupo familiar, y el perjuicio que se tiene al migrar a otro territorio comprende un requerimiento de obtención de derechos que a instancias, por ser inmigrante, se pierde, y por consiguiente las condiciones materiales o los medios materiales que se mantuvieron en primera instancia, o sea, antes de emigrar, ya no le están. Así, me es claro indicar
que puede ser entendida la migración y los derechos humanos de dichos individuos sobre el materialismo dialéctico. Pues, o mejor, la población migrante exigirá derechos siempre y cuando esté consciente de la carencia de estos. Y su explotación será siempre y cuando ella esté consciente de estos. En definitiva, el ser inmigrante. Sin embargo, Karl Marx no fue o no es el único quien ha propuesto teorías respecto al entendimiento y funcionamiento de las sociedades. Véase también a quien nombró en segundo lugar. Spencer era quien planteó el darwinismo social o la idea evolucionista de la sociedad, y ella es una importante herramienta para poder entender este tema con respecto a su relación a la sociología. Y que las sociedades modernas están más especializadas y como consecuencia tenemos elementos los cuales están adecuados para un sistema productivo. Conforme a dicho razonamiento, la migración o los individuos migrantes pertenecen y son integrantes de un colectivo especializado, con capacidad productiva y miembros de una sociedad dividida en suborganismos. Por consiguiente, la adquisición de derechos o carencia de estos se superpone a la pertenencia de dichos grupos. En consecuencia, los derechos humanos y la migración no tan solo pueden ser vistas desde las veredas económicas o políticas, sino también pueden ser analizadas desde la sociología y plasmadas respectivamente conforme a la relación sociojudicial desde el área de la sociología del derecho. O también es analizable, cuantificable y con capacidad de conclusión respectiva desde la sociología. Tenemos muchas herramientas para poder analizarla, véase Spencer o Marx, y por ello es un tema muy relevante para la sociología. Pregunta 3. Señalar al menos un elemento o dimensión del tema que le interesaría a un sociólogo y justificar el porqué. A modo de introducción, a nivel macro, el fenómeno de las migraciones suele llamarse paradigma de la modernización, el cual asocia las migraciones a un proceso de cambio sociocultural, las cuales predispone a aumentar la migración humana. Existen dos enfoques que pueden analizarse a partir de un estudio sociológico, el individualista y el histórico-cultural. El primero se enfoca en enfatizar en la subjetividad del sujeto, que es quien finalmente decide migrar. Desde esta perspectiva sigue básicamente los postulados de la economía neoclásica, que tiene que ver con el bienestar y que el objetivo del individuo es estar bien. El enfoque histórico-cultural puede tener una interpretación funcionalista o marxista, que construye su anal de análisis no solo en el individuo, sino también en la interdependencia de los polos migratorios en todos sus vínculos, ya sea histórico, económico, político, sociales y culturales, y comprende el fenómeno como un carácter dinámico. Desde este enfoque, la migración deja de ser un número estadístico, valorándose el papel del individuo en la sociedad receptora como miembro especial de la misma, mostrándolo como un sujeto activo que comprende su entorno. Si bien este estudio posee grandes campos de análisis tales como el económico, psicológico, sociológico, político, demográfico y geográfico, el enfoque y el tema de interés que surge a raíz de la pregunta será el sociológico y el efecto de la migración en nuestro país, tales como su integración social y discriminación y también la tolerancia y xenofobia. Como se menciona anteriormente, un tema latente en nuestro país es la discriminación y la integración social que afecta a las relaciones entre chilenos y extranjeros. Pero, ¿la relación entre extranjero y chileno está exenta de discriminación? ¿Por qué es importante para el sociólogo? Muchos conflictos se producen directamente contra las minorías que pueden ser identificadas como migrantes. Existen diferentes marcadores tales como la racionalización, la religión o aspecto físico que pueden ser utilizados por diferentes grupos étnicos como una forma de autodefinición. De este modo puede llegar a producirse una etnización de las relaciones en el interior de una clase. Aquí se puede relacionar con la perspectiva que se mostraba en clase respecto a Marx. A raíz de lo anterior y basándolo en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, podemos extraer de ellas que existe un carácter de superioridad latente respecto a las personas migrantes, ya sea de Perú, Haití, Venezuela, Colombia, etc. Porque más de un tercio de la población piensa que Chile es uno de los países más desarrollados en Latinoamérica. Por tanto, ¿por qué para el sociólogo es tan importante? Y resumiendo un poco la pregunta, ¿por qué es tan importante esto?
Para el sociólogo es importante porque en las relaciones entre chilenos y extranjeros existe un discurso de odio que se ha promovido durante las últimas décadas debido a los proyectos de ley que consideran al migrante como un otro. Por tanto, esta discriminación racial está presente en las relaciones sociales chilenas. Ahora doy paso a Benjamín para que explique qué le interesaría al jurista de este tema. Si nos preguntamos por qué este asunto de contingencia es de interés para el jurista, yo creo que hay dos formas súper importantes de mirarlo. Primero, desde el interior de la sociedad. Y segundo, desde una mirada global. Y con mirada global me refiero a qué está sujeto el jurista, digamos, en tratados como internacionales. Yo creo que la más importante son los objetivos que busca cumplir la Organización Internacional de Migración, de la cual Chile es parte, que tiene como objetivos los siguientes. Uno, ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión migratoria a nivel operativo. Segundo, fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias. Tercero, aumentar el desarrollo social y económico a través de la migración. Y cuarto, velar por el respeto de la dignidad humana y del bienestar de los inmigrantes. Objetivos que igual se cumplen incluso con nuestra Constitución, con respecto al artículo 1, por ejemplo, que menciona que todas las personas nacen libres e iguales en libertades y derechos. Ahora, si nos ponemos a mirar desde una visión más interior de la sociedad, podemos rescatar los siguientes antecedentes, que son súper importantes. Como mencionaba mi compañero Vicente, según los datos que nos entregan la INE y la DEM, y para ser más preciso con la cifra, tenemos un total de 1.492.522 habitantes en Chile, inmigrantes, siendo estos un 7,8%, un número no menor. Y rescatando un poco las palabras de Carolina Stefani, una investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, escogieron este país para continuar sus proyectos de vida. Muchos envejecerán aquí, tendrán hijas e hijos y serán parte del destino de Chile. Garantizar su ciudadanía plena, sin exclusiones ni discriminaciones, es tarea de todos, lo cual es totalmente cierto. Eso desde una mirada social. Ahora, si nos vamos en un ámbito político, y según los datos que nos entrega la PDI sobre víctimas de trato y tráfico de personas, los inmigrantes representan el 62% de casos, siendo estos un total de 541 víctimas, 541 personas e individuos que ingresan al país de una manera irregular, provocando por consiguiente ineficaz las políticas concernientes a estas minorías. Lo cual igual hace muy importante ahí el trabajo del jurista. Desde una mirada económica, y gracias a la encuesta nacional de empleo de trimestre de julio y septiembre de 2019, tenemos una alta tasa ocupacional de inmigrantes mayores de 18 años, siendo estos un 77%. Ahora, en palabras de Andrea Repeto, una economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice lo siguiente: sus tasas de ocupación son también más altas que la de los no migrantes, siendo estos un 57%. Seguramente por su composición etaria y porque además se trata de migrantes económicos. Quienes han migrado a Chile en las últimas décadas lo han hecho principalmente por motivos económicos, buscando mejores empleos y de generación de ingresos, siendo así evidente y muestra de ello la participación laboral. Estos asuntos son incluso hoy en día súper importantes y que se siguen tocando en términos y en ámbitos jurídicos, como por ejemplo un proyecto de ley que se ha venido tocando desde 2013, que se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley que tiene como objetivos los siguientes. Primero, tener una regulación migratoria modelo que se haga cargo del fenómeno que se ha ido masificando desde 2015 y que seguirá el futuro de Chile. Segundo, una política migratoria que apunte a una migración ordenada, segura y regulada. Y tercero, en crear una institucionalidad migratoria que pueda no solo tramitar documentos, sino también avanzar hacia una política integradora e inclusiva. Objetivos que, como habíamos mencionado anteriormente, son objetivos que también se buscan a nivel internacional. Y Chile también se hace parte de esto. Es por eso que el jurista tiene un trabajo muy importante y fundamental acá. Este fenómeno social ya nos ha agarrado a todos. Y ahora es trabajo de los juristas de Chile regular, ordenar y hacer segura, inclusiva, a esta minoría que son los inmigrantes de Chile. Pregunta 5.
señalar e identificar si hay un elemento del tema que le interesaría tanto al jurista como al sociólogo y justificar el porqué. Si discutimos cuál es el tema que le interesaría tanto a un jurista como a un sociólogo, tenemos que tener en cuenta lo que se plantea en la pregunta 3 y 4. Sin embargo, nos daremos cuenta que ambas coinciden en lo mismo: respetar la dignidad de las personas. Por tanto, lo que le interesaría a un jurista y un sociólogo sería la dignidad de la persona. Para contextualizar un poco, debemos analizar nuestro ordenamiento jurídico, específicamente la Ley 1094. Cabe destacar que esta ley está basada en la en la Ley de Seguridad Nacional del año 1975 con el golpe militar. Bueno, esta ley se le hizo una serie de reformas y se modernizó. Por tanto, en el año 2013 se plantea que nuestro ordenamiento debería ser más moderno e inclusivo. Sin embargo, ¿es así? ¿Quién es el extranjero? ¿Quién es el migrante? ¿Es considerado persona? Desde un punto de vista intermedio entre la sociología, entre el sociólogo y el jurista, nos daremos cuenta que los derechos humanos juegan un rol importante. Pero si discutimos quién es el sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico chileno, ¿podríamos decir que es el extranjero? ¿Qué ocurre con el migrante ilegal? En la Constitución, el sujeto migrante o migrante no existe. No es mencionado en ningún lado y podríamos decir que se está vulnerando el artículo 19 de la Constitución, que se basa en los derechos humanos. Además, el proyecto de ley que hoy en día está en discusión en el Senado carece de estabilidad y apoyo hacia el sujeto migrante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la persona que, debido a las dificultades económicas que ocurren en su país, decide viajar a Chile para tener una oportunidad de crecer económicamente y su oportunidad de cambiar? Si lo hace de forma ilegal, en el caso hipotético que lo haga de forma ilegal, el sujeto no se le asigna RUT, lo cual deja fuera muchos beneficios, incluso en tiempos de pandemia. Al no tener RUT y al no ser considerado sujeto de derecho en Chile, es visto como un otro. Si nos basamos en la encuesta que mencionamos en la pregunta 3, se extrae de la misma que los chilenos se considera más blanco e incluso se considera menos sucio. Esto es muy importante. ¿Y por qué se repite tanto? Porque al ser visto como un otro de forma jurídica, y el ciudadano al percibirlo como un otro, percibirlo como un ilegal, lo discrimina porque no lo ve como un sujeto de derecho. No lo ve como alguien que pertenezca a nuestro ordenamiento jurídico. Esta encuesta también tiene relación con lo que se plantea anteriormente sobre el migrante ilegal y también legal, debido a que las políticas públicas han sido exigentes y se genera este discurso de odio a las personas migrantes, generando lo que dijimos: discriminación, racismo, y se vulnera la dignidad de la persona. Otro punto a destacar de esta encuesta que tiene mucha relación con la dignidad de las personas es que muchos encuestados han visto que la mayoría de las personas ha presenciado ataques hacia los migrantes, ya sea de intimidación, golpe, abusos sexuales, incluso asesinatos. Por tanto, podemos concluir, para finalizar el trabajo, que en Chile la discriminación racial es más que evidente y ha surgido debido a que los derechos humanos han sido incapaces en la materia migratoria. En cuanto a la sociedad, a pesar de ser conocedora de los principales artículos de la Constitución y los derechos humanos, es la encargada de sostenerlo. Pero la encuesta y la experiencia dejan en evidencia que el sujeto migrante no es un sujeto de derecho ni de persona. Por tanto, al sociólogo y al jurista le interesa que exista esta relación tanto jurídica y social para que no se genere esta discriminación. Y con esta pregunta finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias, profesor, por la atención. Gracias, Benjamín y Martín, por participar en el video. Espero le haya gustado. Muchas gracias.